Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de su servidor Gerardo de la Huerta, esto que es Opinión en Serio para todos ustedes. Y bueno amigos, pues gracias a todos por su atención, por su preferencia, por su apoyo y sean bienvenidos. Bueno, hoy Xóchitl Gálvez, entre todo lo que se ha ido declarando post el debate presidencial, el primer debate presidencial, Xóchitl Gálvez denunció que el formato fue cambiado de último momento. Y tiene razón. Y aquí se los voy a demostrar. Bueno, pero primero vamos con esto, después ahora sí que ya en el post-debate, con Ciro Gómez Leiva, se presentó Epigmenio Ibarra y Germán Martínez. Me llamó mucho la atención porque quiero que vean cómo se busca, como parte del engaño de la 4T, y lo he venido señalando desde hace mucho tiempo, que ante el incumplimiento a lo que López Obrador prometió, siempre tienen que sacar lo que hicieron los de los gobiernos anteriores. Miren, esta es una parte que tiene que ver con el tema de salud, donde Germán Martínez le demostró a Pigmenio Ibarra la enorme diferencia de cómo son los hospitales allá precisamente en Dinamarca y cómo van las cosas aquí en México. Y vean con la que salió Epigmenio Ibarra, que es parte de todo el show manipulador. Pues ellos son los que comandan todo el todo ese plan de manipulación de los mexicanos, partiendo de la base de que López Obrador los llama pueblo bueno y sabio, y entonces, pues lo que él diga, esa es la idea. Lo que diga Obrador, darle la razón, aunque no haya pruebas, aunque nos esté tomando el pelo, pero si queremos ser del pueblo sabio, pues tenemos que avalar dar por cierto lo que el presidente y sus manipuladores dicen. Miren, vean esto nada más. Este es un hospital en Dinamarca. Este es en espera Copenhague. Sí. Este es un hospital en Copenhague. Ahora sí. Aquí está el centro de diabetes de Copenhague. Aquí está el mismo centro de diabetes de Copenhague. Dice que vamos en camino el señor Ibarra. Este es el psiquiátrico, un psiquiátrico en Dinamarca. Este es Macuspana. Este es Villa Juárez. La última vez, de las últimas sesiones de comité técnico del IMSS que estuve, 250 millones de pesos dejé para que se renovara este hospital y se hiciera del IMSS Bienestar. Esto no es Dinamarca. No se le ha hecho nada a este hospital en 6 años, a unos cuantos minutos de donde nació el presidente López Obrador. Amor con amor se paga. Una niña destrozada en un elevador. Así está el sistema de salud. El sistema de salud se ha convertido en privilegios, señor Ibarra, como los de David Kersenovich en el Instituto Nacional de Nutrición, al que ahora encargaron. David Kersenovich, que hizo la segunda torre de hospitalización con fundaciones y con arreglijos de dinero, y con Claudia Sheinbaum privilegiada. Aquí están las fechas de cuando se ha ido a atender doblemente Claudia Sheinbaum. Febrero 3 del 2018, septiembre 28 del 2018, octubre 10 del 2020, noviembre 5 del 2020, junio 17 del 2022, diciembre 4 del 2022. Doble atención para Claudia Sheinbaum. Usted que me ve, ¿cuánto tarda en que la atiendan? ¿Cuánto tarda en que le den una medicina? Usted que me ve, ¿cuánto tardan en que le programen una cirugía? El sistema de salud pública, contrario a lo que dijo Claudia Sheinbaum, se privatizó. Y así lo dije cuando renunció al IMSS. Hay más farmacias privadas que públicas. Y el servicio de salud del segundo piso que nos ofrece Claudia Sheinbaum es una niña atorada Nada en más un elevador. para entender, ¿se atendió Claudia Sheinbaum en dónde? En el Instituto Nacional de Nutrición por privilegios de David Kersenovich. Epigmenio. Entiendo lo que está sucediendo, tanto con Xóchitl como con Germán. Están muy ansiosos y muy desesperados. Lo que no reconoce el señor que muestra fotos es que muestre las fotos
de los 36 años de los hospitales privatizados, de los servicios subsidiados, subrogados, de la privatización de los servicios públicos, que hable de lo que sucedió con las facultades de medicina, cómo se limitaron los accesos, cómo se estableció cuotas y se redujo la capacitación de especialistas, que hable y que muestre las fotos de cómo dejó el PRI y el PAN al país. ¿Se fijaron? O sea, a ver, ¿por qué eso mismo no dijo Epigmenio Ibarra en su momento cuando López Obrador prometió el sistema de salud del primer mundo? ¿Cuándo salió Epigmenio Ibarra a decir, cuando López Obrador se la pasó y se la pasaba duro y dale hasta en sus mañaneras, con que ya se iba a tener el sistema de salud del primer mundo en su sexenio? Primero durante su sexenio, después que al siguiente año, después que al siguiente año, después que al 2024 en marzo no se hizo, y ahora ya dijo que para septiembre, así ya pasan las elecciones, ya los tarugos ya votaron como queremos y de todos modos no les vamos a dar nada, porque prueba de ello es que la misma Claudia Sheinbaum está haciendo sus planteamientos de salud basándose en dar continuidad al avance del gobierno actual. O sea que no va a haber hospitales como Dinamarca, no va a haber el sistema de salud como el de Dinamarca cuando acabe López Obrador. Y él fue el que lo prometió y lo aseguró. Todas esas veces que López Obrador lo aseguró, ¿cuándo salió Epigmenio Ibarra a decir que eso no es posible? Porque hay que recordar lo mal que dejó el sistema de salud, los gobiernos del pasado, los 36 años del PRI y los gobiernos neoliberales. No dijo ni pío. A la hora de la verdad, que queda demostrada las mentiras y engaños que López Obrador estuvo echándole a los mexicanos en materia de salud, ahora sí, la justificación es que hay que verlo cómo lo dejaron aquellos. Entonces, ¿por qué lo prometió López Obrador si no se podía? Si estaba tan mal como lo dejaron anteriormente, ¿por qué lo prometió? Para engañarte a ti que me ves y me escuchas, para engañarnos a los mexicanos. ¿Qué va a pasar con Claudia Sheinbaum? Espero yo que no, pero vamos a ver qué pasa con la elección, pero que ella queda de presidenta, va a pasar lo mismito. Van a pasar los 6 años y que no llega el sistema tan anhelado como Dinamarca, lo que va a decir Claudia Sheinbaum es lo mismo. Hay que recordar cómo dejaron el sistema de salud aquellos. Así es en todo la 4T. Si no eran viables lo que López Obrador prometía, ¿por qué el señor Epigmenio Ibarra no dijo nada en su momento? No, ahora sí hay que recordar para justificar que el presidente prometió y en realidad nos mintió y nos vio la cara. Así de sencillo. Oye, que el problema de la violencia está bien mal, sí, pero recuerda cómo Calderón declaró la guerra contra el narco, sí, pero en los hechos, ¿qué hizo Calderón como parte de esa estrategia de seguridad? Poner al ejército a llevar a cabo tareas de seguridad pública. ¿Qué hizo López Obrador? A pesar de que había prometido regresar a los militares a los cuarteles, los siguió dejando. ¿Cuál es el resultado? El aumento, aunque ellos su tendencia o lo que quieran ha bajado, el aumento en el número de muertos. El aumento en el número de muertos va a cerrar este sexenio con el mayor número de asesinatos dolosos. Y eso sin tomar en cuenta, ni en este gobierno ni en los anteriores, la cifra negra de delitos. Así. Pero cada que sucede hay que recordar que fue el que dio el palazo al avispero, fue el Calderón. O sea, nos volvieron a engañar al prometer una cosa y no cumplirla. Pero las consecuencias de no cumplir esas promesas, que no es otra cosa más que seguir llevando al pueblo de México a más pobreza, a menores servicios de salud, a más precariedad, a más violencia. Todo eso que lo sufrimos el pueblo, ¿sí? Todo el clan manipulador lo maneja de que, acuérdate de que fueron ellos los que dejaron mal las cosas. No, ¿quién me lo prometió? ¿Y quién no me cumplió? Ese es el tema a la hora de estar frente a la urna, a la hora de ejercer nuestro voto. Así para acabar pronto. ¿Sí? Fíjense, Germán Martínez estuvo presentando durante todo ese programa del postdebate de ayer ahí con Ciro Gómez Leiva, estuvo presentando pruebas
pruebas que dan cuenta del engaño de López Obrador y de todo su clan manipulador, incluido él. Miren la reacción al final del programa de este Pigmenio Ibarra. Es de risa esto, prepárense porque esto está cómico. Miren. Gracias, Pigmenio. Muchas gracias. Sí, lo sentí un poco como emboscada, la verdad. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Fíjense cómo tienen la misma esencia. La misma esencia. ¿Se acuerdan cuando a Claudia Sheinbaum la estaban entrevistando, que le estaban poniendo sobre la mesa las verdades de esta 4T y que dijo, está muy violenta la entrevista? Así vean cómo es la misma tendencia, porque son ellos. O sea, todo es ese clan manipulador. Todo lo que ellos manejan. Por eso Claudia Sheinbaum se mueve igual. ¿Sí? Por eso mismo, ante los reclamos de que tú me prometiste algo y no me lo has cumplido, pero es que, a ver, ¿por qué no te acuerdas de que con Calderón fue que se pusieron las cosas así asado y con Fox se hicieron así? Espérate, pero no obstante eso, tú me lo prometiste para que yo votara por ti. Entonces tú sabías que no se podía hacer y me lo prometiste para que yo votara por ti. Eso es engañar y traicionar al pueblo de México. Fíjense, Entró Xochitl y entró Claudia. Sí, pues sí, pero no entraron en condiciones parejas. Sí. Porque debió haber sido ¿a qué más te preciso. refieres? Pues así. Y no me gusta, porque yo no venía a discutir a eso y no me iba a meter el ataque así. Y ese ataque, porque venías con lo del crédito también, lo ibas a sacar. ¿Qué, yo? Sí, los créditos, lo insinuaste. Traes tu tarjetita. fíjense, iba a hablar de unos créditos, es lo que plantea, y lo ibas a sacar lo del crédito. Germán Martínez no se anda con cuentos. Si hubiera querido poner sobre la mesa el crédito multimillonario, el crédito de 150 millones que le dio la 4T, que por cierto, y aquí les presenté en su momento la información de cómo el cuatito de Pigmenio Ibarra ni siquiera ha cumplido con los pagos de ese crédito, de esos 150 millones, al fin y al cabo, pues para eso me los dio el presidente. Es un privilegio. Es un privilegio para que los pague como él quiera. Pero fíjense cómo le duele a Pigmenio Ibarra el tema del crédito ese, pues porque es una clara muestra de privilegios y de injusticia. Fueron muchos, no me acuerdo la cantidad, en uno de los programas lo mencioné. Fue mucho los negocios pequeños, los del pueblo, que tronaron por falta de crédito, de financiamiento, ¿sí? En el tiempo de la pandemia, pero al cuatito de Pigmenio Ibarra ese le dieron 150 millones de pesos. ¿Para cuántos créditos les gusta? Que hubieran podido salvar pequeños negocios con los 150 millones de pesos de crédito al cuatito de Pigmenio Ibarra. Y además, para que los pague como él quiera, que se tenía el acuerdo de cuánto tenía que pagarlo y no lo ha hecho, pero pues él es cuate. Eso es el que se encarga, es de los que se encargan precisamente de dar las ideas y los aportes para manipular a los millones de tarugos que se siguen sintiendo y creyendo del pueblo bueno. ¿Sí? Pero fíjense ya nomás para terminar este pedacito. Entonces, Si quieres seguimos debatiendo, Ciro, yo no tengo inconveniente. distraes. Si quieres, yo sigo, yo no tengo inconveniente en seguir. A mí no me hablan publicistas, Yo no tengo una agencia de telenovelas. Yo no tengo una agencia de telenovelas que empezó con... Pues el que hizo telenovela aquí eres tú, Y pues entonces no me... Fíjense, presenta verdades Germán Martínez y para ellos eso es telenovela. Nomás para que vean, la ideología que tienen para manipular a los mexicanos. Fíjense. Vino a hacer telenovela y entonces y tal. ¿Sabes qué te faltó? Llorar. Fíjense, el primero Ibarra diciéndole a Germán Martínez allí en el final de ese programa con Ciro Gómez Leiva, te faltó llorar. Pues si el que se puso a llorar luego fue él. Él fue el que se puso a llorar.
que no, que es que no fue en igualdad de condiciones, que estuvo Xóchitl Gálvez y que estuvo ahí en ese programa, entrevistaron a las dos. Pues no podían estar de entrada en el mismo tiempo porque cada una, fue llamada por diversos medios para dar entrevistas a diversos medios en la noche de ayer. Pero ¿quién fue el primero que se puso a chillar y dice, y todavía ahora dice que hijo, eso de llorar es la quemada de veras grande, ¿no? De este tipo, manipulador de 7 suelas de la 4T. Bueno, amigos, quiero hablarles de 2 temas de volada que me parecen muy importantes. Uno, quiero hablarles de esta petición. Vean, esta petición que están haciendo al Senado de la República, que fue promovida en change.org para que los ciudadanos firmen. Ahí en mi cuenta de Twitter, busquen en mis posts, ahí viene la invitación precisamente para que firmen. ¿De qué se trata esto? Bueno, vean, lo voy a leer rapidito. En México, las pymes y los prestadores de servicios independientes tenemos un problema de flujo de efectivo porque las grandes empresas nacionales y transnacionales nos obligan a darles un crédito de pago de 60 hasta 180 días hábiles, o sea, hasta medio año, ¿eh? Fíjense, las pequeñas y medianas empresas venden un producto, realizan un servicio, y las grandes empresas se avientan hasta medio año para pagarles. Eso es un abuso brutal del que no ha hecho absolutamente nada la 4T. Lo poquito que se intentó hacer a la mera hora quedó congelado. Miren, vean esto. La industria de la publicidad, del entretenimiento, del arte, la música, la cultura, la danza, el teatro, la belleza, los servicios alimenticios y de transporte, entre otros variados servicios profesionales de múltiples índoles, al ser contratados para ofrecer un servicio a una empresa mayor, se nos solicita que les financiemos el mismo, por lo que mantener los gastos corrientes de nuestras empresas, para pagar a nuestros empleados y colaboradores, así como pagar nuestros impuestos, nos resulta una tarea maratónica prácticamente imposible. Cuando como prestador de servicios freelance o MIPYME se nos contrata para realizar un servicio, generalmente tenemos que firmar contratos leoninos, porque es a lo que obligan los grandes, casi siempre a posteriori, en condiciones de pago impuestas e indignas. Las empresas nos solicitan ingresar una factura por nuestros servicios 20, 30 o 40 días después de haber realizado el servicio. Para aprobarla, pueden pasar otros 10 o 15 días, y para que se programe el pago, 60, 90, 120 o 180 días, impidiéndonos tener un capital y limitando el crecimiento de nuestros emprendimientos, micromedianas empresas, así como causándonos una cartera de deuda que a la larga se vuelve insostenible. Estas prácticas de pago, además, en muchos casos, violentan la ley y no son reguladas por nadie. ¡Qué casualidad! Y nos mantienen en el limbo y en la incertidumbre económica y comercial. Fíjense, nadie las ha regulado. ¿Qué decía López Obrador? Primero los pobres, ¿verdad? No, primero son los de arriba. Aquí ya se los he dicho muchas veces. Los 247 millones de pesos diarios que gana el cuatito Carlos Slim, con contratos por adjudicación directa en los gobiernos de López Obrador y de Claudia Sheinbaum por miles de millones de pesos, son la muestra. Son la muestra. Por eso hay que hacer el choque de lo que sea por parte de Morena y de López Obrador y salirse por la tangente y ver que, bueno, al colmo de llegar a provocar, ¿sí?, protegiendo a un delincuente sentenciado, que se dé este escándalo de lo que hizo, que estuvo mal hecho, por cierto, y por eso es un escándalo, ¿sí?, que estuvo mal hecho. ¿Sí? Es el escándalo de la intromisión en la embajada de México en Ecuador para arrestar a Jorge Glass. O sea, ¿desde dónde comienza esto? Desde el momento en el que, por cuatismo, o para que luego venga el escándalo y se haga el show que nos ayude a tapar las fregaderas en el país, ¿sí?, por cualquiera de esas razones que haya sido, ¿sí?, darle asilo. Fíjense bien, darle asilo a un delincuente sentenciado que obtuvo libertad condicional y por lo tanto
Por lo tanto, tenía que presentarse como todo delincuente que le conceden la libertad condicional, presentarse al juzgado respectivo a firmar, ¿sí? Al reclusorio donde estaba a firmar, pues, se hace habitualmente con cualquier persona sentenciada. O sea, ¿por qué? Porque al rato, con eso se provoca. Porque si bien el asilo es una figura contemplada para persecución política, de cuando acá un delincuente ya sentenciado, se puede considerar perseguido político si ya fue sentenciado por un juez. Si ya hasta pasó la mitad de su condena en la cárcel. Solo para que se dé una idea, ¿sí?, de lo que se friega aquí en todo este asunto. Y entre paréntesis, quiero nomás decir algo rápido, sí, entre paréntesis. Me llamó mucho la atención en el noticiero de Loret de Mola que una asambleísta o legisladora, ya no me acuerdo bien, de allá de Ecuador, señaló que fíjense lo que dijo, que uno de las afectaciones que puede haber en su país a raíz del rompimiento de relaciones con Ecuador por parte de México, plenamente justificado, lo reitero, ¿sí? Aquí el problema es qué es lo que provocó esa situación. ¿Qué es lo que lo provocó? Ya lo expliqué, ¿sí? Pero la manera en la que la policía de Ecuador entró a la embajada mexicana, eso es intolerable, ¿sí? Pero fíjense, cuando habló de las afectaciones por ese rompimiento de relaciones, me llamó mucho la atención. Cuando habló, ¿sí?, palabras más, palabras menos, de que entre esas afectaciones estaba el dejar de recibir productos para tratamiento oncológico ahí en Ecuador. O sea que mientras aquí falta medicinas, insumos y tratamiento para personas con cáncer, resulta ser que el gobierno mexicano por allá las reparte. Obviamente, a los gobiernos de sus amigos. Ahorita no es su amigo Noboa, por supuesto que no, pero sí lo fue Rafael Correa. Pero para que se vayan dando una idea de cuál es la patraña, ¿sí? O sea, no me extrañaría ni tantito así, porque ya tengo más que conocido desde que cometí el grave error de apoyar su movimiento en su momento, porque creí, como muchos mexicanos, en que de veras iban a cambiar las cosas en este país, ¿sí?, que de veras iba a acabar los corruptos en el gobierno. Imagínense, de haber sabido que se iba a llenar de priistas y panistas el gobierno de López Obrador, de tarugo me hubiera ido a parar a uno solo de sus plantones, la verdad. Pero fíjense el asunto, cómo con tal de sacar algo escandaloso que sirva de tapadera de lo que está pasando aquí, lo que es capaz de provocar López Obrador, y así de sencillo, es inadmisible, sí, como también debería, no sé si eso venga contemplado, porque según en el convenio de Viena, que es el que según se rompió cuando el personal de la policía de Ecuador irrumpió en la embajada mexicana, ¿sí?, dice que el criterio para la hora de dar el asilo, el criterio de que si es delincuente o no, de que si de veras es perseguido político o no, ese criterio es del país que va a dar el asilo. Conociendo a un López Obrador, que no me vengan con que la ley es la ley, pues ¿cómo creen que iba a considerar que en realidad se trata de un delincuente sentenciado? No, pues no, el chiste para sus planes es otra cosa. Así de fácil. Entonces miren, aquí lo que me llama mucho la atención es esto, fíjense bien, voy a terminar de leerlo. Estas políticas de pago, que además en muchos casos violentan la ley, no son reguladas por nadie y nos mantienen en el limbo y en la incertidumbre económica comercial. Fíjense cómo mientras los potentados siguen multiplicando fortunas a diario y ahí sí se preocupan por darles la certeza a los pequeños negocios, a las pequeñas
a las pymes, a las pequeñas empresas, esas que se jodan, ahí sí no le movemos nada, ¿no? Y si no hacemos como que le movemos, pero luego lo dejamos así nomás, ¿no? ¿Qué es lo que pasó para dar a tole con el dedo por parte de Morena? Miren esto. Durante la pandemia, más del 50% de las pymes y emprendimientos locales, regionales y nacionales, así como millones de prestadores de servicios independientes, se endeudaron para poder cubrir los gastos corrientes y muchas de esas mismas empresas quebraron a causa de la ausencia de pagos puntuales. Por ello te invitamos a firmar la petición, esta petición para solicitar al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados y al Senado de la República, fíjense, que retomen este tema, retomen y voten a favor la iniciativa presentada por los senadores Alejandro Armenta Mier, ese es de Morena, Américo Villarreal también, y Ernesto Pérez Astorga, si no lo recuerdo, integrantes de la 55 legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 1, fracción 1, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, para que se vuelva a someter, o sea que ya se sometió, para que se vuelva a someter a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide la ley de pago a plazos justos a MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas, en la que se solicita expeditamente el pago puntual de no más de 30 días a todas las personas que hayan realizado o gestionado el servicio. Si nosotros y nuestras empresas cumplimos y entregamos a tiempo nuestros servicios e invertimos tiempo, dinero y esfuerzo para realizarlos, merecemos un pago justo y un trato digno por nuestro tiempo y nuestro trabajo. Agradecemos mucho la cooperación compartiendo y firmando dicha petición para demostrarle al Congreso y al Senado que somos decenas de miles de mexicanos los que vivimos en una frustración eterna y en una incertidumbre económica por la ausencia de nuestros pagos en tiempo y forma. Ahí está, en mi cuenta de Twitter pueden encontrar el link, en un post pueden encontrar el link para todos los que quieran firmar esta petición. Ya desde hace tiempo ya les había yo presentado cómo grandes productoras utilizan métodos con el que a final de cuentas terminan sobreexplotando y jineteándoles los pagos, tardándoles los pagos a actores, agencias de casting, o sea, pues a todos los que a final de cuentas les surten el talento. Ya aquí ya lo había planteado y les había presentado, había hablado de esto, creo que al principio de que empezaba este gobierno. Ya tiene buen rato que yo les hablé de este tema y les presenté la información. Entonces, aquí lo interesante de esto es ver cómo a final de cuentas, los de arriba pueden seguir incluso abusando de los de abajo. Yo por eso les decía, sí es cierto que como dicen los de Morena, no decían que se iba a devaluar la moneda, el peso, que el dólar se iba a ir a 35 pesos, que se iban a fugar capitales, y no pasó con López Obrador como decían. Claro que no pasó, pues ¿cómo iba a pasar? Si ya López Obrador había llegado a un acuerdo con ellos para que no haya un cambio real en este país, para que los de arriba puedan seguir haciendo sus jugosos negocios, entre comillas, que no es más que abusos, y sea el de abajo el que los pague. Fíjense, les quiero presentar una muestra más, porque esta petición que enviaron a change.org, esta petición que les acabo de leer, es una clara muestra, ¿sí?, de que eso de primero los pobres es tomada de pelo. Siguen siendo primero los de arriba, los de los jugosos negocios son primero. Miren esto para acabar de demostrarlo todavía más. A ver, fíjense bien, la Cámara de Diputados aprueba reforma que prohíbe comisiones y cargos extra por tarjeta de crédito. ¿Qué es lo que aprobaron? Lo que aprobaron es que quede prohibido que el pequeño comercio, fíjense, que el pequeño comercio, a la hora de que le soliciten pago con tarjeta, ¿sí?, normalmente el pequeño comercio pues le cobra una comisión del 3% al cliente que solicita el pago con tarjeta. Entonces, resulta ser que por unanimidad, incluidos los de Morena, los que dicen defender al pueblo, ¿sí?, incluidos los de Morena, fue aprobado ahí en la Cámara de Diputados esta iniciativa. Pero lo que no dijeron es esto es bien interesante.
Las instituciones bancarias son las que le cobran la comisión, les cobran la comisión al pequeño negocio. El pequeño negocio, al cobrárselo al cliente, eso lo consideran un abuso. No consideran ni Morena, ni el PRI, ni el PAN, ni nadie. No consideran un abuso que sea el banquero el que lo cobre. No, el abuso es que se lo cobre al cliente el comercio. Entonces la iniciativa aprobada, falta todavía ya que se publique y creo que pase al Senado o lo que sea, ¿sí? Fíjense nada más, de lo que maneja es que el pequeño comercio, que de por sí, gracias a la crisis que se sigue viviendo económica en Morena y que está maquillada y protegida por todo el clan manipulador, está callada, pero es el pequeño comercio el que está pagando esa crisis. En un país en el que muchos comerciantes medianos y pequeños y hasta grandes, pero me voy a enfocar a los pequeños y medianos, no solamente tienen que pagar que la renta de sus locales, que servicios de internet para trabajar, servicio telefónico, luz, el agua, los impuestos, el cobro de piso, porque ya está haciendo, cada vez va creciendo más en esta 4T, ¿sí? El cobro de piso continúa. Podrán presentar todo lo que se les hinche la gana de que dizque combaten, pero en realidad el cobro de piso es una realidad para muchísimos comercios, ¿no? O sea, todo eso, ahora resulta, ¿sí?, que el pequeño comerciante que apenas sí sobrevive, no puede trasladarle al usuario, al cliente, la comisión. Pero el banco sí se la cobra al pequeño comercio. Los banqueros que siguen como cuando estaba el PRI y el PAN gobernando, y aquí se los demostré también en un programa, ¿sí?, continúa con ganancias récord. Pues claro que sí, pues es un gobierno que le sigue permitiendo a los banqueros abusar. Claro, igualito que en aquellos años. Y no nomás eso, sino que ha ido por bancarizar a los mexicanos a como dé lugar. Óiganme, imagínense con crisis, sin importar la crisis económica, se encarga el gobierno mismo de que a huevo haya clientes para los banqueros, pues como ellos con crisis, aún con la crisis ellos siguen ganando, siguen teniendo ganancias récord. Eso es neoliberalismo. Sé que es muy bonito quejarse del periodo neoliberal allí en las mañaneras, pero en la realidad, se continúa con el neoliberalismo, privilegiando las ganancias abusivas, groseras, de potentados, de los mismos potentados del PRI, del PAN y de los banqueros. Y aquí está la prueba. Yo sé que muchos ciudadanos van a decir, ay, qué bueno, qué bueno que tomaron medida la 4T, y qué bueno que tomó medida la Cámara de Diputados, qué bueno que los políticos tomaron la medida para que no nos cobren a los ciudadanos el pagar con tarjeta en los pequeños comercios, qué bueno, porque era un abuso. No, el abuso está por parte de los bancos. Lo único que hacía los pequeños comerciantes era que ese cobro se lo pedían a los usuarios, a los clientes. Entonces, muy chichos, te prohíbo a ti cobrarlo, pero al patito banquero que te lo siga cobrando a ti. Claro, con el beneficio de que con eso vas a tener más ventas. Eso es tomada de pelo, porque han bajado las ventas del pequeño comercio. Aún utilizando los mentados cobros con tarjeta, las ventas han caído de los pequeños negocios en el país. Fíjense cómo en los pequeños detalles queda más que demostrado, ¿sí?, la esencia neoliberal que prevalece en esto que llaman gobierno progresista. Esa es la realidad, amigos, sin más. Bueno, Xochitl Gálvez denunció, y esto me parece muy interesante que lo hablemos rápido. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó que el formato del debate presidencial del pasado 7 de abril fue cambiado de último momento, por lo que pidió que se investigue quién lo hizo. Espero, así dijo ella, espero que el debate que viene sea más ágil y que se respeten las reglas del debate porque se cambió el de ayer. Hay que investigar quién lo hizo, aseguró Xochitl Gálvez en Aristegui en Vivo. El diseño del evento
constaba de que la y el presentador haría preguntas relacionadas con educación, salud, corrupción y discriminación, de las que las y los candidatos tendrían 1 minuto para contestar. Sin embargo, la banderada del PRI, PAN y PRD argumentó que los 5 minutos extra que tenían, denominados como bolsa, debían ser para debatir temas abiertos. No obstante, ese tiempo también se usó para contestar preguntas. Dentro de ese tiempo que ellos tenían como bolsa, los moderadores pusieron preguntas. Y eso es una realidad. Y tiene razón Xóchitl Gálvez, porque miren, antes de que fuera el debate, aquí les presento esta nota del Economista del 7, fíjense, domingo 7, y fíjense, del mismo 7 de abril, primer debate presidencial del proceso electoral titulado "La sociedad que queremos" se enfocará en las preguntas formuladas por la ciudadanía. Miren, aquí viene el formato. Fíjense bien lo que dice. ¿Cuáles son los temas que se tratarán en el debate? Bueno, aquí está. Ahorita lo encuentro. La dinámica, vean, este es el punto interesante. ¿Sí? El debate se dividirá en 3 segmentos centrados en los temas aprobados por el órgano electoral y distribuidos de la siguiente manera: educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia en contra de las mujeres. A su vez, cada segmento estará dividido en 2 bloques. Vean el primer bloque, lo que dice el primer bloque. En el primer bloque se planteará una pregunta seleccionada por los moderadores. Cada candidatura contará con 1 minuto para responder. Posteriormente, se denominará una bolsa de tiempo de 5 minutos por candidatura para discutir el tema, hacer réplicas, plantear sus ideas y propuestas. Fíjense cómo en esta parte, no habla de la intervención de los moderadores. No habla. Es una bolsa de 5 minutos por candidatura para discutir el tema, hacer réplicas, plantear sus ideas y propuestas. Y sin embargo hubo intromisión de los moderadores en el debate de ayer. O sea que efectivamente sí se cambió el formato del debate. Y no es de extrañar esto. Recordemos que la presidenta del INE, pues ya desde hace tiempo se sabe, ¿sí? Pues era operadora de Morena, era operadora de López Obrador. Y es la que está ahorita de presidenta en el INE. A lo mejor a Xóchitl Gálvez no le avisaron del cambio del debate, del cambio del formato, pero téngalo por seguro que a Claudia Sheinbaum sí. Me canso que a ella sí le avisaron. ¿Por qué? Ya se me hacía muy raro la seguridad con la que llegó Claudia Sheinbaum al debate ayer. Después de que ella misma se negaba que a cualquier lugar donde se parara a Xóchitl Gálvez o incluso Álvarez Maínez o que fuera convocada a la presencia de los 3 candidatos, ella no iba, para nada iba. De repente mucha seguridad ahí en el debate. ¿Quién fue la primera en la que dijo? Fíjense, no, pues yo de ese tema ese tema ya hablé, vamos a hablar de programas sociales. ¿Quién fue la que lo hizo? Ella, con esa seguridad que no se le había visto, así como tampoco se había visto una Xóchitl Gálvez pues, prácticamente súper contenida, o sea, por no decir reprimida por ella misma, muy, muy reprimida, muy falta de esa improvisación que le caracteriza, o sea, cosa muy extraña. Sin duda tuvo que ver ese cambio de formato del debate, que sí lo hubo. ¿Por qué? Porque yo les estoy leyendo aquí lo que se publicó cuando iba a empezar ese debate. ¿Sí? Y cómo sí hubo intromisión de los moderadores en esa parte que se supone que era libre para cada candidato. 5 minutos. Y no fue así. ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Desde ayer yo les venía planteando. Esto parecía una especie de debate a modo. ¿Sí? Estuvo mal planeado, estuvo de la patada. Y en buena onda lo digo. Lo que necesitamos, y esto va para los 3 candidatos, para los 3 candidatos se los digo. ¿Sí? Ya déjense de esas payasadas de qué propuestas. Cualquiera puede proponer lo que le venga en gana de lo que quiera. Las propuestas los políticos los hacen no para de veras solucionar los problemas, sino para buscar atraer votos.
Lo que necesitamos los mexicanos es que nos digan qué se necesita o qué piensan ellos como candidatos que se necesita para resolver los problemas de México y cómo los van a resolver. ¿Qué hace falta invertir más en ciencia y tecnología? Perfecto. ¿Y de dónde se va a sacar el dinero? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí. Porque ya nos quedó demostrado desde ahorita la tomada de pelo que decía López Obrador, que alcanzaba para todo, combatiendo la corrupción, cosa que no se hizo, y con austeridad, cosa que tampoco se hizo. Pero así decía López Obrador. Con austeridad y combatiendo la corrupción alcanza para todo. Ah, sí, si alcanza para todo, entonces ¿por qué en el último año de su gobierno pidió casi 2 billones de pesos de deuda? ¿No que alcanzaba con la austeridad y con el combate a la corrupción? Necesitamos, los mexicanos, que nos digan el cómo lo van a resolver. ¿Cuál es, no propuesta, sino cuál es el mecanismo viable que ves tú, Xochitl Gálvez, que ves a Claudia Sheinbaum, que ve a Álvarez Maínez? ¿Cuál es el camino viable y por qué? ¿Cuál es la solución viable y por qué de los problemas que estamos viviendo? Y eso es lo que necesitamos los mexicanos, porque propuestas, todo el mundo habla, no, que las propuestas. Y a la hora de evaluar, ay, ¿por qué ganó el debate? Porque tuvo las mejores propuestas. Miren, las mejores propuestas en el 2018 fueron las de López Obrador. ¿Y de qué sirvió las mejores propuestas cuando ya una vez que llegó al poder, simplemente no las llevó a cabo? ¿Verdad? Fíjense, en el propio proyecto de nación de López Obrador, en el proyecto de nación 2019-2024, viene contemplado prohibir la adjudicación directa, porque se presta a desvíos, a corrupción y todo eso. Así viene en el proyecto de nación 2019-2024. ¿Y qué pasó a la mera hora? A la mera hora, toda la cuarta transformación se ha dedicado a dar contratos por adjudicación directa, diestra y siniestra. Desde potentados cuates del prianismo, que antes eran considerados la mafia del poder, ¿sí?, hasta los chayutubers que tienen para seguir manipulando al pueblo. Así que, ¿de qué sirve la propuesta? ¿De qué sirve la propuesta si a la mera hora de cuando están en el cargo se olvidan de esa propuesta para tomarle el pelo? Porque todo eso son tomadas de pelo. Las llamadas propuestas, promesas de campaña, se hacen para tomarle el pelo al pueblo. Y el mejor ejemplo se llama López Obrador. Yo sé que todo el mundo dice, es que debes recordar cómo dejaron el país los del PRI, los del PAN. Pues no vas a querer que en 6 años cambie lo que destrozaron durante 40 años. No, perdón. Pero entonces quiere decir que si a mí me lo prometieron, quiere decir que lo que hicieron fue engañarme. Así de fácil, me engañaron para que votara. Me prometiste algo que de antemano sabes que no se podía cumplir por la herencia maldita del PRIAN, pero tú me lo prometiste. Y ahora que no cumpliste, ahora sí dices que es que no se podía. Eso se llama mentir y engañar al pueblo de México. Y engañarnos a los mexicanos. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que sacudir. Ya fue, entre otras cosas, pero para mí la principal. Está demostrada las mentiras y el engaño de López Obrador, que nos hizo a millones de mexicanos. Si esos millones de mexicanos que estamos conscientes de que nos engañó, caemos en el error de darle nuestro voto nada más para que no regresen aquellos que nos habían dado la torre, los mexicanos nunca vamos a salir del atolladero. Necesitamos demostrar que de veras no me cumples, a mí me vale el pasado. No me cumpliste, me engañaste, me prometiste y no me cumpliste. Pues entonces de este sexenio no pasa tu movimiento, tu proyecto, tus partidos políticos no van a pasar de este sexenio. Y a ver quién se cansa primero. Si los mexicanos de votar en contra
en contra y no permitir un sexenio más de quien nos engaña, o ellos de seguir engañándonos. Porque ese sería el más grave error que se puede cometer. Sí. Dejarse llevar por encuestas y por los shows y por la manipulación de ellos y permitirles otros 6 años a pesar de habernos engañado. Así de fácil. Es que entonces van a regresar aquellos, pues que regresen aquellos que ya saben la que les espera en 6 años. Ya saben que si no cumplen, porque ese es el mensaje que hay que dejar. Que regresan aquellos, los del PRI y del PAN, perfecto, que regresen, pero que regresen sabiendo, mediante el voto de los mexicanos, que si no cumples, no vas a pasar del sexenio, ¿eh? No vas a pasar de ahí. Tu gobierno no va a pasar de ahí. Tus políticos no van a pasar de ahí. Ese es el mensaje que tenemos que dejar los mexicanos. Porque mientras ese mensaje no lo dejemos en las elecciones de los mexicanos, podremos seguir viviendo con la esperanza de las promesas, de las propuestas que simple y sencillamente traen como objetivo no resolvernos los problemas a los mexicanos, sino hacernos votar por ellos. Gracias amigos por haberme acompañado aquí en este programa. Les agradezco mucho su atención, su preferencia, su apoyo. Recuerden amigos, dejar sus comentarios en los videos de repetición, darle clic a la suscribirse a este canal YouTube y darle clic a la campanita. También amigos, en X me puedes seguir como @elbote y en Facebook solamente busca Gerardo de la Huerta y ahí me encuentras en esa red social, la red social de Facebook. Y bueno amigos, también quiero invitarlos a que apoyen este programa para que continúe esta opinión en serio. Ahí en la descripción de cada uno de los videos de este canal YouTube encontrarás las opciones para apoyarme, mismas que están pasando en el cintillo que está en la parte superior de su pantalla. Que Dios me los bendiga amigos, estén pendientes del próximo programa y también de los videos shorts que les vaya yo presentando. Que Dios me los bendiga, pásenla chévere y nos vemos.